querida familia, qué gusto poder estar con ustedes en un programa más de Ecos del Pasado. Hoy estamos bastante contentos de poder llegar a cada una de sus casas, allí donde están, aquí a las personas que nos ven en vivo, disfrutando de cada una de las cosas que nos enseñan estos programas, ¿verdad? Y como saben ustedes, este programa se dedica a estudiar minuciosamente la vida de cada personaje, pero hay algo en particular sobre el personaje que vamos a estudiar hoy, y es que no hay nada relevante ni resaltante en información biográfica acerca de este personaje en la Biblia. Más que todo se resalta lo que su nombre significa o significó en tiempos del pueblo de Israel, más que todo por los tiempos del sacerdote Elí. Y menciono a Elí porque Elí venía en una línea sacerdotal y en tiempos de Elí hubo una corrupción al punto que el pueblo de Israel llegó a desobedecer y apartarse completamente de Dios. Recordemos que la Biblia menciona que Elí tuvo dos hijos, Ofni y Fines. Estos dos hijos cayeron en desobediencia completa a Dios. Y la historia nos resalta específicamente un hecho del personaje que vamos a hablar el día de hoy, que se encuentra en Primera de Samuel 4:21. Y este personaje se llama Icabod. Icabod fue un pequeño niño que nació en medio de una tragedia, en medio de la corrupción y podríamos decir así, de una desgracia que estaba viviendo el pueblo de Dios. Y es que justo la escena menciona que el Primera de Samuel menciona que la madre de Icabod comenzó a tener labor de parto justo después de que los israelitas perdieron una batalla con los filisteos en la batalla de Jafet. Entonces, pasaron dos acontecimientos que impulsaron a que la madre entrara en labor de parto. Una, murió su esposo, que era Fitness. Y dos, su suegro también, al ver que el arca de Dios había sido robada por los filisteos, luego de que el pueblo de Israel perdiera la batalla, cayó hacia atrás, y la Biblia resalta que algunos detalles históricos, que el profeta, el sacerdote Elí era un hombre grande. Y al caer hacia atrás dice que se rompió el cuello y murió. Imagínense esta mujer embarazada, al ver tal tragedia, entró en labor de parto, del miedo, presa del dolor, del sufrimiento, la angustia, la desesperación, todo lo que estaba viviendo en ese momento, lo que estaba aconteciendo. Ella decide ponerle este nombre al pequeño bebé, Icabod. ¿Y saben ustedes qué significa este nombre? Que es lo que vamos a desglosar en este pequeño estudio. Es que la presencia de Dios se ha ido, o sin gloria. Básicamente así sería: la gloria de Dios se ha ido, es lo que traduce literalmente en el hebreo el nombre Icabod. Y es que, ¿qué más le podríamos decir a la situación o al suceso que había acabado de vivir en este momento con esta madre que acaba de dar a luz? Imaginémonos solamente nosotros, literalmente la presencia de Dios se había ido. Y es que yo quiero que entremos un poquito en contexto por qué se menciona que la presencia de Dios se había ido. Es que literalmente podemos preguntarnos: ¿se aleja Dios de nuestras vidas? Yo me hice esa pregunta literal, ¿no? ¿Se aparta Dios de nuestras vidas? Dice que desde la perspectiva teológica no se aparta de nuestras vidas. Y es que como Dios, quien muestra su amor desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, va a alejarse de sus hijitos amados. Desde el punto teológico, Dios siempre está allí, esperando por nosotros, como aquel buen padre que esperó a su hijo, al hijo pródigo, ¿verdad? En los 4 evangelios que se relata la historia del hijo pródigo. Dios siempre va a estar allí, pero más bien somos nosotros quienes nos apartamos de Él a través del pecado, la desobediencia y la falta de atención a su voluntad. Y el alejamiento simbólico del cual se está hablando en este versículo de Primera de Samuel, dando mención a Icabod, la presencia de Dios se ha ido, es el alejamiento que se manifiesta como muerte espiritual y la pérdida de su presencia manifestada.
pero dice que la reconciliación es posible mediante la fe en Jesucristo. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en cómo el pueblo de Israel en ese momento, en 1 Samuel 4:21, perdió la presencia de Dios. Y sí, mi querida familia, podemos llegar al enfriamiento y a la muerte espiritual completamente cuando caemos en desobediencia. Y es que durante el tiempo del sacerdote Elí, la desobediencia del pueblo se desenfrenó, y basados básicamente también en el ejemplo que recibían del sumo sacerdote, que era básicamente el ejemplo a seguir en ese momento. Y no es que Elí estuviera haciendo quizás pecado libre a la vista de todos, sino que el más grande pecado, diría yo, o el error que él más cometió, es haber puesto a sus hijos en primer lugar antes que a Dios, hacerse, como quien dice así, el ciego ante la desobediencia que sus hijos estaban manifestando, y no haberlos corregido a tiempo, porque la misma Biblia dice que hay que corregir un poco no, en todos los sentidos a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son seres que llegan a este mundo y necesitan, como quien dice, que nosotros los ayudemos a orientar, les enseñemos como padres el bien, le presentemos el bien y los alejemos del mal. Y cuando nosotros no cumplimos esa función como padres, estamos dejando a nuestros hijos ¿a qué? A que agarren los caminos del mundo, que enseña el mundo hoy en día, las modas, el libertinaje, las diferentes cosas que son muchísimas para mencionarlas en este momento. Imagínense, en ese tiempo estos dos jovencitos agarraron esta corrupción que se desenfrenó y abarcó completamente pues al pueblo de Israel, lo que resultó en la ira divina contra su padre por su pasividad, y trajo desgracia al pueblo, incluyendo la pérdida del arca de la alianza ante los filisteos, que es algo bastante triste. ¿Por qué? Y literalmente Icabod, cuando dice se alejó la presencia de Dios, es que en el arca del pacto, para los que no sabemos, simbolizaba que allí estaba la presencia de Dios, literalmente en el área en la parte del arca que se le mencionaba como la Chequina. Allí se manifestaba la presencia de Dios, y el hecho de que ese instrumento, que parece que no tuviese gran relevancia, sí la tenía, porque era algo simbólico, la presencia de Dios posaba allí, y a los filisteos llevársela del pueblo de Israel, se fue con ella la presencia de Dios. Más adelante podemos ver un acontecimiento parecido cuando Jesucristo menciona sus últimas palabras antes de ascender al cielo, su último discurso básicamente de amonestación al pueblo de Israel ante Jerusalén. Fue cuando le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que... A ver si lo consigo por aquí para decírselo textualmente. Ajá, aquí está. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Tristemente, en tiempo de Jesús, pues el arca del pacto también posaba en el templo de Jerusalén. Pero recordamos que la historia y la Biblia menciona que el pueblo de Jerusalén también cayó en corrupción, en pecado, y por más que Dios le dio la amonestación anticipada, ellos decidieron desobedecer, y la palabra profética y la palabra que encontramos en la Biblia nos dice que hubo tanta mortandad en ese tiempo que los ríos de sangre se podían ver correr por las calles. Entonces, querida familia, para irle resumiendo lo que hemos estado hablando en esta hora, el Señor Jesús hoy en nuestros tiempos nos está haciendo ese mismo nivel de amonestación. Hijitos míos, necesitan que se mantengan guiados sus ojos a Cristo Jesús, que miremos a Cristo, quien es el consumador de la verdad, quien es aquella persona que se sacrificó por cada uno de nosotros y nos abrió el camino de la salvación. Aunque vivimos en un mundo donde hay pecado, hay corrupción, hay desobediencia, transgresión de los mandamientos del Señor, el Señor nos invita a que hagamos de nosotros nuestra más apreciada posesión, esa presencia del Señor en nuestras vidas. Y no es que Cristo se va a alejar de nuestras vidas, sino que nosotros podemos correr el riesgo que en un mundo de pecado nuestra mirada se desvíe y perdamos
la presencia de Dios, que significa el enfriamiento espiritual en nuestras vidas. Así que mi invitación el día de hoy de parte del Señor Jesús para cada uno de nosotros es que podamos mantener la llama de la verdad encendida en nuestras vidas, que no nos dejemos deleitar por las cosas de este mundo, como lo hicieron tal vez Omni Fitness y el mismo Eli en tiempos pasados. Hay muchas otras personas que han caído en pecado y en desobediencia por haber alejado su vista delante de Dios. Yo te invito aquí con unos pequeños truquitos a cómo mantenerte firme delante del Señor. Puedes seguir buscando de la presencia del Señor, manteniéndote estudiando la palabra de Dios, buscando la expiación de Cristo, mirando al día de la cruz, viendo la manera de arrepentirte constantemente de los pecados, buscando evangelizar, testificar, orando cada día, y esto te va a llevar a que tu vida espiritual se mantenga encendida y que puedas ver con claridad la eternidad que Jesucristo nos está preparando. Que el Señor te bendiga grandemente. Ya saben, esto fue un programa más de Ecos del Pasado aquí con Darcy Rey. Los espero la próxima semana. Bendiciones.